Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo repaso. En esta ocasión hablaremos de progresiones geométricas. Recordemos que una progresión geométrica es una sucesión en la cual la división de dos términos consecutivos me da siempre un valor constante. A ese término le llamamos razón. Por tanto, vamos a ver un ejercicio de aplicación de estas progresiones. En una progresión geométrica, el segundo término es 6 y el cuarto término es 54. Me piden primero, halle el primer término y la razón de dicha progresión. Entonces, recordemos cómo encontramos el término enésimo de una progresión geométrica. El enésimo término, u sub n, ¿sí? Otros autores utilizan la letra A para representar A sub n. Esto va a ser igual al primer término u sub 1 multiplicado por r a la n menos 1, en donde u sub 1 es el primer término, r es la razón y n es la ubicación del término dentro de la sucesión. Entonces, me dice el problema en el literal A de que el segundo término es 6. Por tanto, el segundo término se hará cuando n es igual a 2. De entonces, tendríamos que u sub 2 sería igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? En donde n vale 2, reemplazo a n por 2 y ese término me dice que es 6. Ahora, aplicando la ecuación, sabemos que u sub 2 sería, siempre dependiendo del primer término, u sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n, como es el segundo término, n valdría 2, menos 1, y eso debería ser 6. De lo cual concluyo que u sub 1 multiplicado por r, porque 2 menos 1 es 1 y r a la 1 sería r, sería igual a 6. ¿Listo? Ahora bien, luego nos dice que el cuarto término es 54. El cuarto término se haría cuando n es igual a 4. Por tanto, a sub 4 o u sub 4 sería igual a 54. Aplicando otra vez la ecuación, u sub 4, o sea, cuando n vale 4, sería igual a u sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n, pero en nuestro caso n vale 4, menos 1. Eso sería igual a 54. Por tanto, digo que u sub 1 por r a la 3, porque 4 menos 1 es 3, es igual a 54. Bien, en este momento tengo dos ecuaciones que dependen de las mismas incógnitas. La primera ecuación depende de u sub 1 y r, y la segunda ecuación depende también de u sub 1 y r. Bien, entonces, podemos continuar con el desarrollo. Bien, ahora, tomemos este término, u sub 1 por r al cubo. U sub 1 por r al cubo igual a 54, lo voy a reescribir como u sub 1 multiplicado por r y por r a la 2. ¿Por qué hago esta situación? Recuerde que una potencia se puede dividir en un producto de dos potencias de igual base. Entonces, a este r cubo lo estoy escribiendo como un producto de dos potencias que tienen la misma base, que en este caso sería r. Recuerde que esto sería r a la 1 por r a la 2. El producto de dos potencias de bases iguales, se suman los exponentes y tendríamos 1 más 2, 3. Ahí tendríamos entonces la expresión descompuesta. Con la intención de obtener que u sub 1 multiplicado por r sería igual a la expresión de 6 que teníamos en el término anterior. Por tanto,
como esto es igual a 54 y esto es igual a 6, entonces llegaría a la conclusión de que 6 multiplicado por r a la 2 sería 54. Por tanto, el 6 lo escribo como una división para el 54, ¿sí? De lo cual r cuadrado sería igual a 9, y para que un número elevado al cuadrado me dé 9, ese número debería ser 3. Y tenemos entonces la razón. Ahora, ya teniendo la razón, para encontrar el primer término, solo debería reemplazar en mi primera ecuación, o podría reemplazar en mi segunda ecuación. En cualquiera de las dos sería válido ese reemplazo. Voy a reemplazar en la primera ecuación, que es más simple. Por tanto, u sub 1 por r, que era igual a 6, sabiendo que r es 3, u sub 1 multiplicado por 3 debería ser 6, de lo cual el 3 que multiplica lo escribo como una división para el 6, por tanto u sub 1 sería igual a 2. Y tendríamos entonces el segundo término de esta progresión geométrica. Ahora, continuando con el ejercicio, halle el sexto término. Para encontrar el sexto término podría seguir empleando la ecuación del término enésimo. La voy a reescribir. U sub n es igual a u sub 1 por r a la n menos 1. Ahora, como quiero encontrar el sexto término, n sería 6. Por tanto, u sub 6 sería igual a u sub 1 por r a la n, que valdría 6 menos 1. U sub 6 sería entonces u sub 1 por r a la quinta. Necesito el primer término y necesito la razón, pero ya los hemos encontrado. El primer término es 2 y la razón es 3. Por tanto, u sub 6 sería igual a u sub 1, que vale 2, por r, que vale 3, elevado a la quinta. Ahora, 3 elevado a la quinta tiene un valor de 243. Por tanto, tendríamos el producto de 2 por 243. Entonces, el sexto término sería igual a 486. Bien, ahora, para terminar el ejercicio, necesitamos encontrar la suma de los primeros 6 términos. Entonces, recordemos la ecuación de la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. La suma de los n términos es igual al primer término u sub 1 multiplicado por 1 menos r elevado a la n dividido para 1 menos r, en donde siguen siendo u sub 1 el primer término, r la razón y n el número de términos que voy a sumar. Para nuestro caso, voy a hacer la suma de los 6 primeros términos, entonces n es igual a 6. ¿Listo? Por tanto, la suma de los 6 primeros términos sería igual a u sub 1, que tiene un valor de 2, por 1 menos la razón, que tiene un valor de 3, elevado a la sexta, que es el valor de n, partido para 1 menos r, que es 3. Entonces, la suma de los 6 términos sería 2 por 1 menos 3 a la 6, que sería 729, dividido para 1 menos 3. Entonces, ese 6 sería igual a 2 por menos 728 partido por 1 menos 3 es menos 2. Podríamos simplificar mitad 1, mitad 1. Ese 6 sería entonces igual a menos 728 entre menos 1. Por tanto, la suma de los 6 términos sería 728.
Bien, ahí tendríamos desarrollado todo el ejercicio. Practiquemos otro ejercicio. Ahora, tenemos una progresión geométrica que tiene los siguientes términos. Menos 3, menos 6, menos 12 y así sucesivamente hasta tener el término menos 3072. Queremos determinar la razón de esta progresión y la suma de sus términos. Bien, recordemos que una progresión geométrica tiene dos términos consecutivos cuya razón siempre es la misma. Por lo tanto, si yo tomo estos dos términos que son consecutivos y hago la razón entre ellos, debería darme lo mismo que tomo el segundo y el tercer término y hago su razón. Entonces, veamos aquí. La razón sería menos 6 entre menos 3, por lo que la razón sería 2. Si hubiésemos tomado el menos 12 y el menos 6, menos 12 entre menos 6, daría el mismo valor que es 2. Entonces puedo estar seguro que es una progresión geométrica. Bien, ya tendríamos entonces el valor de la razón. Ahora, para determinar la suma de los términos, sabemos que necesitamos el primer término, que es u sub 1, multiplicado por 1 menos r, que es la razón, elevado a la n términos, dividido para 1 menos r. La situación está en que no sabemos cuántos términos tiene esta progresión. Por lo tanto, nuestra prioridad será determinar cuántos términos tiene esta progresión para poder desarrollar la suma. Bien, ahora, conozco el primer término, conozco el segundo, conozco el tercero y conozco el último término, al cual vamos a llamar el término enésimo. Entonces, como el término enésimo u sub n es igual a u sub 1 multiplicado por r a la n menos 1, ¿sí? Y no conozco ese término, podría determinar aquí, reemplazando menos 3072 es igual al primer término de la progresión, que es menos 3, multiplicado por la razón, que es 2, y elevado a la n menos 1, y no conozco cuál es el término n. Bien, entonces dividimos para menos 3 toda la ecuación, obteniendo lo siguiente. Menos 3072 dividido para menos 3 igual a menos 3 por 2 a la n menos 1 dividido para menos 3. Lo que puedo encontrar es que se simplifica el menos 3, menos dividido para menos, sería entonces igual a 1024. Entonces tengo aquí 1024 igual 2 elevado a la n menos 1. Bien. La idea es encontrar el valor de n. Si vemos bien, el 1024 es un múltiplo de 2, por lo tanto podría expresar a esto como una potencia de 2. O podría hacer uso de la herramienta matemática llamada logaritmo para poder despejar el término n-1. Voy a hacer uso de esa herramienta. Bien. En ambos lados de esta ecuación voy a determinar el logaritmo en base 10 de estas dos expresiones. Por tanto, lo escribimos acá. Logaritmo de 1024 sería igual al logaritmo de 2 elevado a la n menos 1. Bien, por propiedad de los logaritmos, yo puedo ver que el exponente de este argumento podría pasar a multiplicar al logaritmo quedando lo siguiente. Logaritmo de 1024 es igual entonces a n menos 1 multiplicado por el logaritmo de 2. Bien, entonces, este logaritmo de 2 lo puedo escribir como una división o lo mismo decir divido para logaritmo de 2 ambos lados de la ecuación, obteniendo logaritmo de 1024 dividido para el logaritmo de 2 igual
a n menos 1. Si nosotros obtenemos el logaritmo de 1024 dividido para el logaritmo de 2 en nuestra calculadora, obtendríamos el valor de 10. Y eso sería igual a n menos 1. Por lo tanto, sumando 1 a ambos lados de la ecuación, tendríamos que 10 más 1 sería igual a n. Conclusión, 11 igual n, o lo mismo decir que n sería igual a 11. Entonces, nuestra progresión tendría 11 términos. Reemplazando en la ecuación de suma, obtendríamos lo siguiente. La suma de los 11 términos sería igual a u sub 1, que era menos 3, multiplicado por 1 menos r, que vale 2, elevado a la 11, partido con 1 menos 2. Entonces, la suma de los 11 términos sería igual a menos 3 por 1 menos 2 elevado a la 11, sería 2048 dividido para 1 menos 2. Por lo tanto, la suma de los 11 términos sería menos 3 multiplicado por menos 2047 partido con menos 1, porque 1 menos 2 es menos 1. Por lo que, al multiplicar, obtendríamos, ¿no?, menos por menos me daría más, dividido para menos me daría entonces un número negativo. Y al multiplicar 3 por 7, 21, llevamos 2, 3 por 4, 12, y 2 que llevaba sería 14, llevo 1, 3 por 0, 0, y 1 que llevaba, ¿sí?, y luego 3 por 2 me daría 6. La suma sería entonces menos 6141. Bien, espero te haya gustado este video repaso. Voy a dejarte unos ejercicios para que practiques y nos vemos en la siguiente ocasión.